Buenas noches, Dios les bendiga. Desde la ciudad de Canelones, cuna histórica de la bandera nacional, República Oriental del Uruguay, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la Ruta de la Fe en su tercera temporada. Les habla Luis Curbelo. En la noche de hoy vamos a estar tratando el tema que ya hemos mencionado, creciendo en puntos suspensivos, creciendo en puntos suspensivos. El tema del crecimiento es un tema muy importante, porque no solo los cristianos encaramos el tema del crecimiento, sino que todos los seres humanos están creciendo. Se puede decir con propiedad que crecer es un proceso natural. Crecer es un proceso natural. Cuando algo no crece, algo anda mal, es motivo de preocupación. Uno trata de indagar, trata de saber, trata de llegar al meollo del asunto, intenta descubrir cuál es el problema. Cuando un bebé nace, toda madre y toda abuela y toda tía y todo hermano espera que el bebé, más allá de todo lo que hace, de ensuciar los pañales y de vomitar y bueno, de estar llorando, etcétera, etcétera, que en todas estas reacciones naturales crezca, su color rebose plenitud de vida. Pero cuando un bebé se pone descolorido, no crece, no come, vive solo durmiendo, entonces las madres, con muchísima razón, se preocupan. Algo está pasando, algo no está bien. Bueno, y me tocó ser espectador en nuestro propio hogar, cuando nuestras hijas se enfermaban. Bueno, mi esposa se ponía bravísima, porque él quería llegar al meollo del asunto, porque algo no está bien. Algo no está bien, algo detiene el proceso de crecimiento. La Biblia habla mucho acerca de crecer. Francamente, tengo que decir que en todos estos años que estoy en el camino del Señor, he escuchado pocos mensajes acerca del crecimiento. Hay muchísima exhortación en cuanto a crecer, pero pocos mensajes en cuanto al crecimiento. Y bueno, lo que vamos a presentar en esta noche es lo que dice la palabra de Dios. Con nuestras pocas luces, nuestro entendimiento infinitesimal, la gracia que Dios nos ha dado, intentaremos de alguna manera dar una palabra de exhortación. Dice así en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Qué interesante. Crezcan en la gracia. Ya está señalando una cosa. Crecer en la gracia. Y segundo, dice, crezcan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Durante mucho tiempo, yo creía, porque así me lo habían inculcado, que esta palabra se decía que uno crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo significaba tener un profundo conocimiento bíblico. Bueno, no está mal la idea, porque Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Entonces, en la medida en que uno estudia las Escrituras, se hace diestro,
conoce el contenido de la Biblia y sobre todo en nuestro caso, en el tiempo que vivimos, el contenido de todo el Nuevo Testamento, de alguna manera estamos también conociendo a Dios, conociendo su voluntad y conociendo facetas acerca de la persona de Dios. Pero vamos a detenernos primero en lo que dice, creciendo en la gracia. Se nos ha saturado, que la gracia es el don inmerecido, lo que Dios nos da, que no lo merecemos, pero Él nos lo da gratuitamente por el hecho de que Él nos amó. Y esa acción de darnos, a pesar de nuestra condición de pecadores, a pesar de que no merecíamos de cabeza estar en el infierno, sin embargo, Dios, por su gracia, por el gran amor con que nos amó, nos ofreció una solución en Cristo Jesús, el que llevó nuestros pecados en la cruz de Calvario, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la derecha del trono de Dios, intercediendo por ti y por mí. Comenzamos la vida cristiana por un acto de la gracia de Dios. El Espíritu de Dios nos ministró, nos hizo comprender nuestra necesidad espiritual, nos hizo ver que estábamos perdidos, nos presentó a Cristo como la solución y de alguna manera estiramos la mano pelada de nuestra alma para tomar lo que Dios gratuitamente por su gracia nos ofrecía, el perdón y la salvación y la reconciliación con Él. Recibimos esa gracia de Dios, pero se nos exhorta a crecer en esa gracia que obró hace ya unos cuantos años cuando nos hemos convertido, nacimos de nuevo, experimentamos el poder transformador de Dios. La gracia no solo se limita al acto de la salvación, sino también tiene que ver con nuestro crecimiento. He pensado muchísimo en ese texto de Hebreos capítulo 12, versículos 15, que yo lo cito muy a menudo. Dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ello muchos sean contaminados. Y yo estoy seguro de que el Nuevo Testamento nos presenta muchísimas cosas que, al igual que las raíces de amargura, detienen el flujo del chorro de Dios. Podríamos pensar que la gracia de Dios es como una catarata que cae desde el cielo sobre nuestras vidas y con todo poder, con toda autoridad, con un flujo extraordinario. Es una gracia que nos transforma, así como cuando Dios creó al ser humano, con sus propias manos proyectó aquella figura de barro. Luego sopló aliento de vida y fue el ser humano un ser viviente. Entonces, la gracia de Dios hace que lo inerte, lo que no se mueve, lo que estaba muerto, lo que estaba quieto, lo que estaba tirado, la gracia de Dios nos levanta y nos imparte nueva vida en Cristo. Y por esa gracia es que tenemos que crecer, seguir creciendo en conocer esa gracia de Dios. Hay algunas cositas interesantes en cuanto a esto. La gracia de Dios no es algo que se aprende. Podemos ir 4 años al Instituto Bíblico donde se nos va a enseñar un montón de materias que nos van a ser útiles, que nos van a ayudar en diversos aspectos del ministerio, ya sea en la iglesia local o atendiendo a una iglesia. Todo ese conocimiento nos va a ser de grandísima utilidad. Pero déjeme decirle, mi querido hermano, según la palabra de Dios, la gracia de Dios no se recibe por aprenderla, se recibe del Espíritu de Dios. Pablo dice en la carta a los Corintios, en su segunda carta, cuando termina la carta, dice allá en el versículo 14 del capítulo 13, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y también con nosotros. No podemos pretender ir a un instituto o hacer un curso de 12 lecciones con la entrega de un diploma que ya vamos a saber todo respecto a la gracia de Dios. No, señor. La gracia de Dios la recibimos por medio del Espíritu Santo. Pablo dice en la carta a los Colosenses, capítulo 2,
versículos 6 y 7. Lo voy a leer porque es muy instructivo. Dice, Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, así anden en Él. ¿Cómo lo recibimos? Lo recibimos. Él nos dio su gracia cuando lo recibimos. Pero miren lo que dice, de esa manera que entramos en la gracia de Dios recibiendo, así andemos en Él, siempre recibiendo de Él. Y mire lo que sigue el verso 7. Arraigados, sobreedificados en Él y confirmados. Es decir que a medida que vamos creciendo en la gracia de Dios, el Espíritu de Dios nos va confirmando en esa gracia a través de los frutos, de las acciones, de lo que podemos hacer en el ministerio o lo que hagamos, aunque sea para una sola persona, Dios nos va a confirmar esa gracia que sigue derramando en nuestras vidas. Y también dice, confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La gracia de Dios produce gratitud en el alma. Tenemos que crecer en la gracia de Dios. No se aprende, la recibimos. Tampoco tenemos más gracia de Dios cuando recibimos una investidura de autoridad. Repito, no vamos... Voy a cambiar la presentación. Tener una investidura de autoridad no significa que vamos a tener más gracia de Dios. Porque algunas personas que conocemos, hermanos queridos, tienen la investidura de autoridad, sin embargo hay algo que les falta sal, les falta algo de parte de Dios que les confirme, que le acredite su ministerio de parte de Dios. Entonces no podemos pretender que por tener una investidura de autoridad, que ello nos va a aportar o a facultar con una gracia especial de Dios. Tampoco la gracia de Dios viene como resultado de nuestras habilidades. Yo me miro a mí mismo y tengo pocas habilidades para algunas cosas, pero he conocido y conozco hermanos que tienen habilidades extraordinarias. Y Dios usa nuestras habilidades. Y muchas veces cuando pensamos que no tenemos ninguna habilidad, por ahí el Espíritu de Dios nos habla y nos muestra algo que podemos hacer, algo que está escondido en nosotros como un potencial para desarrollar. Entonces desarrollamos una habilidad por la gracia de Dios. Pero déjenme decirles que ni el estudio, ni la posición de autoridad, ni nuestras habilidades van a añadir gracia de Dios a nuestras vidas. La tenemos que seguir recibiendo de la manera que hemos recibido al Señor Jesús. Así andemos en Él, siempre recibiendo. Esto nos muestra también que tenemos que depender de nuestro Señor para que esa gracia fluya y no se interrumpa en nuestras vidas. Muchas veces sucede que la gracia de Dios se interrumpe en nuestra vida por algo que no estamos haciendo bien. Un día nos levantamos mal y hicimos una gran metida de pata, nos metimos en cosas en algo que no teníamos que hacerlo y de alguna manera el chorro se corta, pero Dios en su misericordia obra en nuestro espíritu para que restauremos el flujo de la catarata de la gracia de Dios. Debemos crecer en la gracia. Mi querido hermano y hermana, crece en la gracia de Dios. Eso es algo que dependemos directamente de nuestro Señor Jesús. Segunda cosa en la cual tenemos que crecer, dice Pedro. Crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan
en el conocimiento de nuestro Señor. Está hablando de una persona. No dice que tenemos que crecer en el estudio bíblico. Por supuesto que tenemos que crecer. Todos los días leemos la Biblia, estudiamos libro por libro de la Biblia, estudiamos libros, comentarios que nos enseñan acerca de la Biblia. Nuestro caudal de conocimiento logístico intelectual va a crecer. Pero acá lo que habla es de crecer en cuanto a conocer la persona de nuestro Señor Jesucristo. Le hemos conocido en el pasado como nuestro amigo, como nuestro Salvador, como aquel buen samaritano que nos vio tirado allá en el piso, nos extendió la mano, nos levantó, y ahí nuestra gratitud y nuestra alabanza porque nos sacó del pozo de desesperación. Hemos conocido una faceta de la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero lo que Pedro nos insinúa es que debemos seguir conociendo facetas íntimas y personales de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Yo sé que no es un pensamiento muy difundido, pero es lo que Pedro dice. Vamos a leerlo de nuevo. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ambas cosas vienen de Él. La gracia viene de Él. Pero ahora se nos invita a conocerle un poco más íntimamente. Y es un enorme beneficio para nosotros conocer a nuestro Señor íntimamente, porque ¿qué es lo que crece? Crece nuestra fe, crece nuestra constancia, crece nuestras convicciones, crecen esa fe que nos hace hacer cosas aunque no veamos nada. Esa fe que nos hace aceptar desafíos que son más grandes que nosotros, pero que lo emprendemos porque Él de alguna manera está impregnando y afectando nuestra vida interna y nos está animando, está recargando nuestras baterías espirituales, fortaleciéndonos por dentro para que nos juguemos la camiseta por Él, porque le conocemos, por amor a Él. Qué tremendo lo que Pedro nos dice en su primera carta. Dice así: al cual le amamos sin haberle visto. Al cual le amamos, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorificado. En nuestra intimidad con el Señor, si vamos creciendo en conocer esas facetas de su persona que Él nos va a revelar a nosotros personalmente, que nos va a ensanchar nuestra fe, nuestra mente, va a dilatar nuestro horizonte, va a mostrar el potencial de lo que somos capaces de hacer y lo que podemos hacer dentro de nuestras limitaciones humanas. Porque eso significa que su presencia nos está afectando. Y por eso es que Pedro dice que debemos crecer en esa gracia que Él nos da y crecer en conocerle a Él. Tercero, otra cosa interesante que la Biblia nos habla en cuanto a crecer, la encontramos en la carta a los Efesios, capítulo 4. Déjame decirles que he estudiado muchísimas veces, durante muchos años, Efesios capítulo 4. Es una bendición. Todavía no aprendí todo. Pero una de las cosas interesantes es la conclusión que hace Pablo de este capítulo 4, que comienza en el verso 11 y termina en el verso 16. Dice el verso 16 del capítulo 4 de Efesios: en quien todo el cuerpo, hablando de la iglesia local, mire qué expresión está usando, en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Repito, de quien todo el cuerpo, la iglesia local,
bien concertada y unida entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es tremendo. Ya este texto por sí solo ya merita toda una conferencia, pero no tenemos tiempo. Está hablando de todo el cuerpo, un cuerpo bien concertado, bien unido entre sí, dependientes unos de otros por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Reconocemos que nuestros hermanos integrantes de la iglesia local donde me congrego, aunque quizás tengan, qué sé yo, menos sapiencia de la que podría tener, sin embargo yo dependo de ellos, porque son mis hermanos, son parte de la familia de Dios, y si ellos crecen en la medida de crecimiento y yo crezco en la medida de crecimiento, entonces hay algo adentro, algo espiritual que va a hacer que la iglesia crezca. Cada uno, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tenemos que crecer en conocer a la persona de Jesús porque lo amamos a Él. Pero ahora se nos exhorta a crecer en la iglesia local por amor a nuestros hermanos, a crecer como cuerpo y a crecer también como equipo. A crecer como cuerpo y a crecer como equipo. Tanto el cuerpo como el equipo tienen que funcionar bien concertados, bien unidos entre sí. Cada uno tiramos parejo para el mismo lado. Actuamos, dice, unidos en la unidad del Espíritu Santo. Porque cada uno de nosotros, al tener esa intimidad con Dios, al buscar esa presencia de Jesucristo, al conocer facetas de su persona, el Espíritu Santo de Dios nos va dando ese algo que es como que va ligando todas las piezas de la iglesia local para que sean unas, a pesar de que somos diferentes. Entonces va a haber crecimiento que se va edificándose el amor. Cuarto, con esto termino. Es interesantísimo, miren, hasta me da un poquito de miedo expresarlo, pero es lo que Pablo expresa aquí en el capítulo 4 de Efesios. Dice en el verso 13, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mira otra vez, ¿del conocimiento de quién? De Jesús, del Hijo de Dios. Ya eran personas convertidas, ya eran personas bautizadas, muchos de ellos eran obreros, pero Pablo dice que hay que crecer hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cualquiera de nosotros puede decir, pero esta es una pretensión de soberbia. ¿Cómo va a pretender ser y llegar a la estatura de Cristo? Es como decir que va a ser igual que Cristo. No, no va a ser igual que Cristo. Pero va a llegar a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabe qué significa? Que tenemos que crecer en madurez espiritual, emocional. Tenemos que llegar a crecer. Si crecemos en nuestra vida diaria, en nuestra comunión con el Señor todos los días, si conocemos esas facetas de la persona de Jesús y volcamos en la iglesia local lo que el Señor nos da, entonces forzosamente y quizás en forma imperceptible, sin que nos demos cuenta, vamos a ir alcanzando esa madurez. Porque aquí habla un varón perfecto. No hay varones perfectos. Pero se entiende que esta frase habla de la madurez espiritual, del equilibrio emocional, tener madurez en todo lo que tiene que ver con la vida espiritual, la vida cotidiana, la vida de iglesia, la vida en el servicio, la vida como obrero, la vida como siervos. Tal es así que Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Saben que la voluntad de Dios es que todos los hijos de Dios seamos obreros? No nacemos siendo obreros en la vida cristiana, pero vamos aprendiendo a ser obreros. La voluntad de Dios es que todos como obreros le sirvamos, todos como obreros estemos siguiendo sus directivas en el servicio y en todo aquello que el Espíritu Santo nos ilumine nuestro entendimiento para poder desenvolvernos en algún área de la vida cotidiana y así tener el cumplimiento del propósito y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Llegar a esa madurez, crecer hasta llegar a esa madurez, hasta el punto que podamos actuar como Jesús actuaría. Una pregunta que muchas veces me he hecho, la saqué de un libro que leí cuando era jovencito, y la pregunta es, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Es muy difícil saber qué haría Jesús en mi lugar si no logro madurar, si no logro crecer, si no logro estar al tanto de las intenciones de Jesús, si no logro tener algo íntimo con Él para escuchar lo que Él quiere. Es muy difícil saber con nuestra mente lo que Jesús haría en nuestro lugar. Pero a medida que vayamos conociendo a nuestro Señor Jesús, vayamos volcando todo lo que Él nos da por su gracia en la iglesia local y logremos que como cuerpo y equipo actuemos bien concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Nadie nos obliga, sino que actuamos por amor, actuamos porque la presencia de Dios nos ilumina, la presencia de Dios nos afecta, el Espíritu de Dios está guiando nuestros pasos para poder crecer en la iglesia local, crecer en amor y crecer en fruto y en toda buena obra. Crecer, primero, en la gracia. Crecer, segundo, conociendo a Jesús. Crecer como cuerpo y equipo. Y finalmente, crecer en madurez espiritual. Eso va a dar fruto. Jesús dijo en esto, glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Pero hay un proceso de crecimiento del Espíritu en nuestras vidas. Comenzamos llevando fruto, primero un frutito así nomás, apenas insignificante. Pero si logramos hacer un frutito, Jesús dijo, en esto glorificado mi Padre, que llevé fruto, más fruto y mucho fruto. Hay un proceso. Ese proceso se logra cuando crecemos. Pero cuando no crecemos, porque confiamos más en nuestras habilidades, cuando no crecemos porque confiamos más en nuestros conocimientos, cuando no crecemos porque estamos muy aferrados y compenetrados con esa posición de autoridad que se nos ha dado, y uno piensa, ya llegó, no, ya está, ya no hay más. No, Señor. Somos llamados a crecer. Como he citado en alguna ocasión, Salomón dijo una vez, está en el libro de los Proverbios, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Crecer es un proceso. Nos convertimos al Señor, venimos del pecado, de luchas, de traumas, de conflictos, de cosas retorcidas, pero el Espíritu de Dios comienza a sanar por dentro y nos vamos perfilando para que la gracia de Dios fluya en nuestras vidas. Nos vamos perfilando para conocerle mejor. Nos vamos a perfilándonos para servirle en la iglesia local, junto con nuestros hermanos que son parte del cuerpo y del equipo. Y yo pertenezco al cuerpo y al equipo, soy parte también. Y juntos tenemos que crecer. Para que llegue ese momento, es que Él nos dé esa percepción espiritual, esa madurez, que sin pensarlo mucho, ni hacer muy largas oraciones, ni periodo de 20 horas de oración para saber qué vamos a hacer, no, que el Espíritu de Dios nos capacite en ese estado
de madurez que el crecimiento ha efectuado, que podamos actuar como Jesús actuaría. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Bueno, vamos a aprender la respuesta en la medida que crezcamos en la gracia de Dios, en conocer a Jesús, crezcamos en la iglesia local y también crezcamos en esa madurez. Que Dios nos visite y haga prosperar nuestras almas. Nos despedimos con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Nos vemos en la próxima edición de La Ruta de la Fe, el próximo viernes a las 21 horas, si Dios los permite. Muchas gracias y Dios les bendiga.